bien, pues ya estamos listos para realizar la primera actividad, que es el toboganchote. Algo muy importante que deben de saber es que es obligatorio el traer zapatos de agua, ya sean los wet shoes o unos tenis cerrados. Y si no cuentan con ellos, pueden comprarlos aquí en la tienda. Y tienen un costo de 699 los más económicos y 799 los que son de un poquito mejor calidad. Sí. ¿Va? Entonces, pues bueno, ya saben, esto sí es muy importante para que ustedes sepan, para realizar esta actividad y la expedición en cavernas. Para estas dos actividades es obligatorio traer los zapatos de agua. Muy bien, pues ya estamos por comenzar esta primera actividad, que es la más nueva aquí en Explore, el toboganchote. Y algo que deben de saber, que es igual muy importante, es que a veces los tiempos en temporada alta son un poco largos para esperar. De hecho, ahorita estamos en temporada baja, estamos en abril, bueno, a mediados de abril, temporada media, por así decirlo. Y el tiempo de espera es aproximadamente unos 30-40 minutos. Pero en temporada alta esto puede llegar hasta una hora, hora y media. Lo mismo pasa en las tirolesas, o sea, sí es algo que debes de tomar en cuenta. Y pues lo que podrías hacer es comenzar con las actividades que tú prefieras, que no te puedes perder. Realmente las tirolesas y el toboganchote pues son las principales actividades, no son las que yo te recomiendo que sí o sí realices. Sin embargo, si ves que hay demasiada gente, pues bueno, te puedes bajar y también puedes realizar alguna otra de las actividades, ¿va? De todas formas, más adelante les voy a pasar otro tip de dónde puedes ver qué tan saturada está cada una de estas actividades, que es ahí por el área del corazón. Y ahí te vas a dar cuenta si hay, por ejemplo, mucha gente en esta actividad. Pues bueno, tú antes de subir estos 400 metros, pues bueno, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Mejor voy a comenzar, por ejemplo, con el amacuatizaje, o puedo comenzar con las balsas. Entonces, ese es un tip que, bueno, yo te podría dar para que no subas todo esto, que sí está un poquito pesado. Miren, bueno, no se diga más, ya estamos avanzando, faltan unos 100 metros y ahora sí nos vamos a lanzar. Y bueno, si te traes una GoPro, la única manera de poderla subir es que te la pongas en el casco. Entonces debes de traer los accesorios para esto, obviamente, porque si no, no te la van a dejar subir. Aunque la tengas en el brazo o en el pecho, no se puede. La única manera es en el casco. Y miren, ahorita que es la primera actividad, hay un promedio como de unas, ¿qué será? 80 personas adelante de mí. Y eso que llegamos temprano. Calculo unos 30 minutos por aquí que vamos a esperar. Miren, esto es lo que les decía de, pues para que puedas aprovechar el tiempo y disfrutar mejor el parque. Pues aquí puedes ver cuando están con más disponibilidad o muy llenos. Y ahorita pues aparecen todos que están con buena disponibilidad. Según esto, ¿no? Según esto. Muy bien, pues ya hay hambre, ya toca comer un poquito. Y ahorita les voy a mostrar. Estamos aquí en el restaurante El Troglodita. Muy bien, ahora ya toca comer y les comento cómo funciona el tema de los alimentos aquí en Explore. Es tipo buffet y te puedes servir las veces que quieras, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, en Xcaret, que nada más puedes comer una sola vez. Aquí les estoy mostrando pues parte de lo que hay. Hay pues tanto para vegetarianos como para los que comen carne. También por aquí tenemos los postres, un poquito de fruta. Y bueno, ahorita les voy a dejar algunas tomas un poquito más de cerca para que vean todo lo que pueden encontrarse aquí en el restaurante.
Pues ya estamos en la segunda actividad, listísimos, nos estamos poniendo todo el equipo para realizar el circuito rojo que te incluye 7 tirolesas. Y también está el circuito... ¿Qué color era? Verde. Y el verde que te incluye 5 tirolesas. 3 tirolesas. Muy bien, pues esta ya es la última tirolesa del primer circuito y terminas en el agua, así que prepárate para mojarte. La tirolesa más grande, que es la que acabamos de terminar de hacer, mide 780 metros de largo y 49 metros de alto. Es una de las más grandes que hay aquí en todo el sureste de México. Y bueno, vamos a terminar y después nos vamos a ir a los carros anfibios. Muy bien, pues ya acabamos de terminar el circuito de la tirolesa y ahorita vamos al manantial. Vamos a tomar unas bebidas refrescantes. Yo creo que nos vamos a quedar un ratito aquí en las hamacas. Y miren, este oasis se ve súper lindo. Vamos a ver si nos podemos meter igual aquí un ratito. Y de ahí toca irse a los carros anfibios. Yo creo que sí tienes que aprovechar cuando vengas al parque de hacer lo más que puedas. También no perder mucho tiempo, no sé, acostado, porque pues para eso vienes, ¿verdad? Para divertirte. Vamos a ver qué hay aquí en el menú, para que se den una idea. Yo creo que nos vamos a pedir un... Ay, no manches, todo se ve bueno. Aguacate, licuado de aguacate. No, vamos a pedirnos un caverna. Un caverna, ¿va? Gracias. Oigan, amigos, y la neta de las bebidas, esta es una muy buena opción. Se llama licuado caverna. Neta, pídanla, está súper rica. Y también aquí, si quieren galletitas, pueden agarrar galletitas de avena. Licuado caverna, no se les olvide, muy buena opción.
13 y 12. Vale, perfecto. Pues miren, aquí les paso un poquito de información general, ahí le ponen pausa y lo ven más a detalle. ¿Algo de información que nos puedas dar, amigo? ¿Alguna recomendación? La recomendación, en cuestión de la actividad o en cuestión del parque. De la actividad, de la actividad. De la actividad, nada más que tengan muy buena coordinación, no se desesperen, tranquilícense. Recuerden que es un trabajo en equipo si van en balsas dobles, y si hacen balsas normales, no hay ningún problema, nada más coordinen bien sus movimientos y es sencillo, disfrútenlo en todo momento. Vámonos, ¿qué número me tocó? ¿15? Número 12, amigo. 12. Diviértete. Gracias. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Creo que este es el camino largo, ¿no? El de 30. Yo creo que así nos lo vamos a echar como en 1 hora. A como vamos, ve, el compa va al revés. El compa va de reversa. Así que ya saben, hay 2 caminos, uno de 20 minutos y uno de 30 minutos. Ustedes deciden cuál hacer. Oh, me estoy yendo por otro lado, no. Muy bien, pues ya vamos a realizar nuestra última actividad del día, que es el amacuatizaje. Y este está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues estamos listos. Vamos a esperar a que nos den nuestra hamaca y formarnos por aquí. Y ahorita les muestro dónde vamos a caer. Hola, hola. Sí. Son 2 líneas de tirolesa. Hay que cargar tu hamaca, ahorita vamos a subir a la segunda. Y listo, realmente esta es una actividad muy corta, o sea, dura 5 minutos. Pero pues ya es la última actividad la que nos hacía falta para terminar esto y ahora sí cambiarnos e irnos a la casa. Gracias. Muy bien amigos, pues hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido la información que acaban de ver aquí en el video. Recuerden que Explore abre tanto de día como de noche. De día de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el de Explore Fuego, que es el de la noche, de 5:30 a 11 de la noche. Las diferencias entre uno y otro, porque de repente no queda muy claro, es que, bueno, de entrada la comida es distinta. En el de noche te dan un menú distinto que el de día. La verdad es que me gusta más el menú de la noche. El de día dura un poquito más, o sea, tienes más tiempo para realizar pues con más calma o incluso repetir alguna de las actividades si te da tiempo, a diferencia del de noche, que es un poquito más limitado en cuanto al tiempo, pero te incluye exactamente las mismas actividades, a excepción de el circuito de tirolesas, que en el de noche solamente puedes realizar uno de los 2 circuitos de tirolesas, que es el más largo. ¿Ok? Obviamente también el de Explore Fuego, que es el de noche, es un poco más económico. Si quieres saber los costos y más información, lo puedes poner aquí en los comentarios. Recuerda que puedes hacer tu reservación con la agencia de viajes Crea Travel, 100% confiable, e incluso puedes pagar cuando subas al transporte, que eso es una ventaja que no muchas empresas tienen. Puedes simplemente hacer tu reservación y pagar cuando estés arriba del autobús. Lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero sí algo muy importante, es que recuerden que aquí en Explore, a diferencia de otros parques, sí es obligatorio
el traer los zapatos de agua, los wet shoes, no es opcional. O sea, realmente para hacer todas las actividades es obligatorio que los traigas. Bueno, lo ideal es que los compres por fuera porque te vas a ahorrar bastante. Aquí están en 700 y 800 pesos. Bien, si lo compras en el supermercado te van a costar 200, 300 pesos. Pero recuerden, esto sí es obligatorio. Por supuesto, también es importante saber que hay precios tanto de temporada alta como de temporada baja. Y sobre todo, si quieres ahorrarte dinero, siempre reserva con anticipación. Otra cosa que también te recomiendo contratar, es así, pues aquí dentro del parque, es el paquete de fotografías. Lo que yo te recomendaría es que si vienes en un grupo, te dividas el costo entre todos los del grupo. Por ejemplo, si vienen entre un promedio de 10 personas, les va a costar como de a 150 o 200 pesos. O sea, el paquete más o menos está en ese rango, 1,500, 2,000 pesos por el paquete de fotografías, ya sea 1, 2 o 10 personas, las que quepan dentro de ese grupo, pues es el mismo costo. Entonces, sí vale la pena definitivamente comprar el paquete de fotos, más si vienes de vacaciones y pues no vas a estar constantemente viniendo a Explore o alguno de los parques de Grupo Xcaret. Yo creo que sí es un muy buen recuerdo, que vale la pena que tú lo pagues y puedes tomarte las fotos de manera ilimitada. No tienes límite de fotografías, entonces eso sí te recomiendo que lo contrates. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y si quieren saber más información, pónganlo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.